festeggiate come campioni perché Milano non è Milan. Italia es Milan! Bienvenidos señores a un video muy importante el día de hoy, y es el video que hacemos año tras año después que cuando cierra el mercado de verano, donde han pasado todos los traspasos, salidas, fichajes, sesiones que el Milan hace para preparar su plantilla. Hoy pues tenemos el resumen de lo que ha sido y también mi opinión barra votación de lo que ha sido el mercado hasta ahora. Vamos a hablar de los fichajes y de las salidas del Milan cada específica operación, y también pues decir los detalles, a dónde fueron y toda esta historia que tiene que ver, como hacemos siempre, con este tipo de videos después de que cierre el mercado. Así que bueno, vamos a comenzar para no perder más tiempo, porque va a ser un video bastante largo. Ya tenemos mucho de qué hablar porque han salido 21 jugadores, se han llegado 10, así que hay muchas operaciones que analizar. Vamos a primero resumir lo que ha sido la tabla de las salidas y luego hablamos de cada salida en particular. Tenemos las salidas del Milan, las cuales son en un total de 21, y por ejemplo la primera es Sandro Tonali, que fue vendido al Newcastle por 64 millones de euros. Todas las cifras que pongo en este video son las cifras que da actualmente Transfermarkt. Claramente aún faltan algunos bonus que hay que ver si se cumplen o no, pero por lo menos la parte fija es lo que pone esta web. Y bueno, Sandro al Newcastle. Carito CDK seguido por 3 millones más una opción de compra, eso significa ETC, de 23 millones a el Atalanta, y también con el 10% de una futura venta. Junior Mesías se fue al Génova cedido por 1,5 millones de euros más una opción de compra de 1,5 millones de euros para un total de 3 millones. Al final la hacen efectiva. Salemaker se fue cedido a el Bologna, también de la Serie A, por 500.000 euros más una opción de compra de 12 millones de euros. Ante Rebic se fue libre a el Besiktas. Tatarusano se fue libre y ha firmado por el Habda Saudí. Jungal también se fue libre a la Cremonese. Gabbia se fue cedido a el Villarreal. Daniel Maldini se fue cedido al Empoli. Colombo se fue cedido al Monza. Lasteti se fue cedido a el Fortuna. Nasti se fue cedido a el Bari. El señor Origi se fue cedido al equipo del Nottingham Forest de Inglaterra con opción de compra de 4,5 millones de euros. David Vázquez se fue cedido al Sheffield de la Championship de Inglaterra. El señor Branks acabó sesión con el Milan y volvió a su equipo, al igual que Brahim Díaz, que volvió al Madrid, y al igual que Timoteo Bakayoko, que volvió al Chelsea. Bertonini se fue también cedido esta temporada al Frosinone. Dest también acabó sesión. Balotelli fue cedido a el Fulham sin opción de compra, y Ibrahimovic fue el último de esta lista que quedó libre y que pues se ha retirado. Esas han sido las ventas del Milan. Vamos a comenzar para mí con decir que bueno, son bastante gente. Se los recuerdo aquel comienzo ya previo del mercado que les dije, gente, va a ser para mí un mercado de revolución. Mucha gente se va a ir, mucha gente también va a llegar, y al final es lo que ha pasado. Se han movido más de 30 jugadores, y eso que no he contado algunas salidas de jugadores que no eran importantes para el Milan o del Milan principal, como algunos de la primavera o algunos que tenían por ahí cedido un poco random. Creo que son muchas salidas. Obviamente se hizo una importante limpia de jugadores que son importantes para el equipo, que digamos que son los que se han quedado, y los que se han ido son jugadores que no tenían espacio, que no tenían la confianza del proyecto, que no se tenía ganas de fichar por el tema de la opción de compra que tenían, que era muy alta, o que no era un valor adecuado a su precio, y otros que pues nos han dejado de rendir y que han también convertido su presencia en un problema para el Milan. Por ejemplo, la primera salida, la más dramática, fue la de Tonali, que fueron esos 64 millones, aunque sale que puede llegar a 70, 80 con bonus. Hay un montón de cosas que ver cómo se mueven, pero bueno, sí que es la salida más importante de este Milan, una venta que nadie pensó que se podría dar, y al final se dio. Y pues bueno, creo que le deseamos lo mejor a Sandro. Al final fue base para que también se diera el mercado en entrada, y creo que esperemos que algún día nuestro camino se vuelva a cruzar con él y él con nosotros, porque creo que estamos hechos uno para el otro, y también es parte de la familia. Pero creo que al final fue el gran sacrificado del Milan que ha hecho que también pues el mercado se convirtiera en lo que ha sido, y que para mí al final ha sacado sus frutos, y que todo el mundo para mí ha salido ganando, y que también aparte lo vamos a reencontrar en la Champions League. Tenemos luego salidas como por ejemplo una de las más polémicas, la de CDK, que se fue cedido con esa opción de compra de unos 20 y tantos millones, que también tiene otros bonus y porcentajes y un montón de cosas que al final pues harán que el Milan, si la operación se concluye, no vaya en una minusvalencia de lo que sería pues la llegada de Carlitos al Milan. Y bueno, por lo menos
recuperaría el dinero invertido del jugador, que al final, pues bueno, no fue para nada lo esperado su tiempo en el Milan. Veremos cómo le irá, ya le está yendo bien, ya llevo un gol y un assist para cuando estoy grabando el video, así que bueno, tiene pinta de que va a ir bien. Divock Origi, por ejemplo, se fue al Nottingham Forest al último día del mercado, al igual que Ballo Touré. Dos operaciones un poco forzadas, pero por lo menos en cuanto a la de Ballo Touré, hay chances de que se hable de la opción de compra una vez que acabe la sesión. Esperemos que le vaya muy bien para poderlo vender. Y Origi ya la tiene a un buen precio, porque el Milan al final lo pagó gratis, por lo cual está bien sacarle algo de dinero, es pura plusvalía, y sobre todo te ahorras el salario tan importante que tiene Origi, que es de 4 millones, que va a cargo totalmente del Nottingham Forest. Otras importantes salidas son, como por ejemplo la de Ibrahimovic, la de Tata, la de varios jugadores que se les acabó el contrato, que bueno, creo que era normal que no renovaran, que al final para mí estaba justificado que el Milan al final no renovara, y que también consiguió muy buenos reemplazos. Ibra ya no daba más, Tata, pues bueno, tenía ya también su edad, y también el Milan encontró una buena oportunidad con su reemplazo, que fue Sportiello. Luego tenemos, por ejemplo, gente que no fueron rescatados, como por ejemplo Brahim, que bueno, creo que fue una de las polémicas porque alguno quería que se quedara, otro que se fuera al Madrid. Yo estaba del lado de que no se quedara, y al final por suerte fue así, para mi opinión. Creo que es un jugador que para mí puede ser muy superior a lo que hemos traído, y lo está demostrando que yo, y lo va a seguir demostrando. Creo que Brahim es un buen jugador, pero no siento que esté tampoco para ser el 10 del Milan como lo era los últimos años, y brillaba también en un ataque donde tampoco es que había mucha más calidad aparte de Leao y Giroud, así que también era bastante reducido para mí el talento que el Milan tenía a disposición, y por eso es que también para mí brilló tanto como para algunos cree que fue. Igual fue muy inconsistente, y para mí fue justificado que el Milan no lo rescatara. En cuanto a Brands, pues bueno, no tuvo oportunidades, poco más que decir. Dest fue un desastre siempre que jugó. Y bueno, creo que al final también Bakayoko, pues bueno, fue otro también desastre que no se puede ni comentar. Algunos que también se han ido, como por ejemplo Seguidos, Colombo, Maldini, estos jugadores así, tampoco se comenta demasiado. Son sesiones que son para hacerles crecer, para hacerles mejorar. En cuanto a Mesías, pues bueno, una de las más anheladas salidas del Milan, que al final, pues bueno, creo que está también bastante merecida su salida. Yo creo que es un jugador que nunca estuvo para mí del nivel Milan, y rindió más de lo que cualquiera fuese esperado. Igual para mí se debe dar un aplauso por su rendimiento y por su siempre disposición, pero creo que es un jugador que nunca estuvo para el Milan, y que creo que no estuvo en la dimensión Milan, por más de que hizo grandes cosas, porque a lo mejor el gol contra el Atlético de Madrid, algún que otro gol en Serie A fue importante. Era un jugador que se sabía que no estaba para lo que el Milan quería, y que creo que a día de hoy el aumento de calidad ha sido bestial, y es bastante tangente en lo que se ve dentro del campo. Creo que son para mí jugadores que pues tienen mucho potencial, pero en equipos de menor categoría, a mi parecer. Luego, por ejemplo, tenemos jugadores como, yo que sé, gente como por ejemplo Salemaker, que yo creo que está bien su salida. También un jugador que estaba jugando bien, la verdad, los últimos tiempos en el Milan, solo que creo que no se dio la confianza al final, tampoco convencía al entrenador, y eso al final es clave en las decisiones. Y también de que, bueno, el Milan también invirtió fuerte por ese lugar, y pues se quedaba sin espacio, al igual que por ejemplo el día de hoy le puede pasar algún fichaje del Milan, como por ejemplo Romero. Creo que le va a ir muy bien el Bologna, creo que para mí van a ser la opción de compra efectiva, y bueno, será también una importante plusvalía. El Milan lo pagó por menos de 5 millones, así que también creo que va a ser una operación que al final nos salga rentable en varios aspectos. Y bueno, le deseo lo mejor, es un jugador que al final se ganó nuestro cariño y nuestro apoyo, porque también era un rosonero de verdad. Y bueno, por último, así para comentar, Rebic creo que fue una operación de lo mejor posible para lo que pudo haber sido, ya que hemos visto que aparte de Tonali y tal vez de Kaiser de Maker, no van a haber muchos millones que lleguen al Milan, pero porque también nos damos cuenta de la dimensión de nuestros jugadores, que muchos ya estaban quemados o ya en el fin de la carrera, como por ejemplo Ibra, o quemados como por ejemplo Origi y Rebic, de que estaban muy lejanos a ese nivel que algún día han demostrado. Yo creo que el Milan por eso también hizo un milagro los últimos tiempos, y que fuimos muy dependientes de los goles de Tonali, de Leao, de Giroud, porque realmente que muchos del Milan no eran jugadores de la dimensión del Milan. Te pones a ver a dónde han ido, y por ejemplo Rebic, Besiktas, un jugador que está en un equipo mucho más inferior que el Milan, o de la dimensión Milan. Por ejemplo, Salemaker, Bologna, Mesías, Génova, Origi, Nottingham Forest. O sea, te pones a ver y casi que ningún jugador del Milan fue un equipo medianamente
respetable o que esté cerca del nivel del Milan, aparte de Tonali el Newcastle y de, por ejemplo, CSKA al Atalanta y de un, por ejemplo, tal vez si quieres meterlo ahí también Brahim al Madrid, pero bueno, fue una sesión que se acabó. Creo que son varios indicativos de que el Milan hizo para mí más de lo que podía o que hizo mucho ya con lo que hizo. O sea, al final comparas, por ejemplo, las semis de Champions, el Milan llegó a semis con un ataque de equipos de Besiktas, Génova, Bologna, y el Inter, por ejemplo, tenía gente como Lukaku, como Checo, que al final son jugadores muy válidos y de muy gran nivel. Creo que al final el Milan ha hecho un mercado de lo mejor posible para lo que se podía hacer. También tuvimos el inconveniente de que en estas salidas no se cuenta, por ejemplo, la de Benacer, que es una salida a nivel numérica porque pues no está más hasta enero o febrero cuando vuelve de la lesión, y claramente también hizo que el Milan pues cambiara un poco los planes y que no es igual o no fuese igual tener a Benacer bien que no tenerle, pues claramente hay que suplirle. Ahora sí vamos con lo ricolino del video, que son los fichajes, que son los que han llegado, que bueno, también ha sido una importante revolución. Realmente han sido muchos, hemos justamente cerrado con 10, un número redondo, y yo me esperaba inclusive un poco más, ya que hemos visto que han salido tantos jugadores que, pues bueno, creo que tampoco era una locura pensar que unos 15 fuesen llegados. Sobre todo, por ejemplo, me esperaba algún fichaje cedido con opción de compra, lo típico, pero que nos damos cuenta que con esta directiva, desde que llegó Furlani, entre otros, tiene otro tipo de mentalidad y van más a ser el famoso TUM. El TUM que se ha hecho tan importante en este mercado y que ha sido, pues, digamos que parte de los memes cuando se fichaban los jugadores. Y pues bueno, arrancamos con la tabla como está aquí demostrada, y pues tenemos a los fichajes del Milan, que son por ejemplo el señor Chukwueze, que fue tal vez el más aclamado y el que más hype ocasionó, por 20 millones. Loftus-Cheek, que llegó procedente de el Chelsea por 16 millones y uno de los más polémicos tal vez, o el que la gente antes no quería. A lo mejor ya las cosas han cambiado, ya lo vamos a comentar. Musa por 20 millones llegó desde el Valencia de Gattuso, que bueno, o que algún día lo tuvo. Reinders llegó desde el AZ Alkmaar por 19 millones. Pellegrino llegó desde el Platense por 3.5 millones. Sportiero llegó gratis desde el Atalanta. Luca Romero llegó gratis desde la Lazio, o al menos su ex equipo. Okafor, 14 millones en Milan pagó a el Salzburg para llevarse al suizo. Jovic llegó gratis al final desde la Fiorentina. Y Christian Pulisic, uno también de los más famosos llegados en este mercado, 20 millones que llegaron a las arcas del Chelsea. Claramente el TUM ahí también está dentro. Y bueno, hay que también decir cifras siempre de Transfermarkt y cifras actuales. Van muchos a ir variando por el tema de los bonus. Por ejemplo, Chukwueze puede llegar a 28 millones con los bonus. Seguramente que va a ir dependiendo de los goles, asistencias, otro tipo de cosas, al igual que también Pulisic. Reiner también se cerrará por unos 24, o sea, hay algunas cosas que ver, pero por lo menos estas son las partes fijas que ya están, digamos que, depositadas en los bancos de los equipos. Y bueno, creo que al final es un mercado para mí muy interesante. Vamos a ir analizando con un poco más de detalle cada operación, para ir, por ejemplo, vamos de la menos que, digamos, que hace relevancia a la más importante. Por ejemplo, para mí la menos importante hasta ahora fue la de Luca Romero, tal vez el fichaje más innecesario por el tema de lo que Milan al final después acabó fichando, que justamente eran dos extremos como Pulisic y Chukwueze. Pero bueno, fue una buena oportunidad del Milan, se le paga muy poco, jugador que llegó gratis, muy joven, la verdad que demasiado joven y con potencial. Creo que es un jugador que el Milan tiene que ver cómo le encuentra lugar, porque hemos visto que ya en la temporada no ha tenido mucho espacio, y que para mí es una muy buena movida, que seguramente yo creo que lo han a lo mejor fichado más por la plusvalía posible que porque crean que se pueda convertir en un jugador fundamental del Milan. Creo que es un jugador de los típicos que lo tienes un año, lo fichaste gratis, te hace un par de goles importantes y lo vendes por su juventud y por los goles a un equipo de la Premier o de la Liga Española o hasta de la Serie A por unos 10 millones. Creo que puede ser una operación de ese estilo. No sé si esté pensado para ser un futuro crack del Milan, pero bueno, yo se lo deseo, la verdad. Es un chico muy simpático y tiene para mí bastantes ganas de poder brillar. Luego tenemos, por ejemplo, la de Sportiello, un fichaje a lo mejor sin fuegos artificiales y sin TUM, pero igualmente gran operación, gratis desde el Atalanta, jugador que estaba cerrando la temporada siendo titular en este equipo, y bueno, un tipo confiable que cobra menos que Tataruzano, por lo cual no salía a cuentas, italiano, le das más parte
del país al equipo. También un tipo confiable, sería aprobado, recontraprobado. Y bueno, creo que era una operación para mí muy buena, que todo el mundo sale ganando y que aparte también traes un tipo confiable, lo que no tenías antes, ya que cada vez que mañana se lesionaba era un drama, y creo que esta vez lo va a ser mucho menos, porque para mí es un tipo que te va a, por lo menos como mínimo, cumplir. Luego tampoco digo que te va a salvar lo imposible, pero sí te va a cumplir, y que aparte también puede generar un buen ambiente en el grupo. Tenemos otra operación también que fue gratis, y fue la del Luka Jovic, que es un fichaje para mí que lo ponemos aquí abajo porque, bueno, porque llegó gratis y tal, que al final fue una cosa bastante rara, porque el Madrid tenía un importante porcentaje de la futura venta de Jovic, y por eso también lo dejó fichar por la Fiorentina. Al final la Fiorentina lo dejó salir gratis porque no era parte del proyecto técnico de italiano, que es un técnico también muy exigente, y pues en la desesperación de las últimas horas del mercado aceptaron de que se fuera gratis al Milan, y pues por eso también el Madrid se quedó sin nada, al igual que la Fiorentina. Así que para mí es una gran operación a nivel de cifras, porque te lo llevas gratis a un jugador muy joven, nada más 25 años, que ha sido pagado por el Madrid por más de 60 millones de euros, y que ha estado por ejemplo en el Madrid, Frankfurt, Fiorentina. Un tipo que para mí se puede recuperar perfectamente, y que el Milan también es especialista en recuperar jugadores, como por ejemplo Ibra en su día, Giroud, Kjaer, ahora también Pulisic, Chukwueze, no Chukwueze, perdón, Loftus-Cheek, jugadores que a lo mejor tienen mucho talento y esos equipos vienen de un mal momento, llegan al Milan y comienzan a rendir muy bien. Así que para mí va a ser un caso muy similar. Yo confío en Jovic, creo que tiene mucho potencial. Es un tipo que puede definir con la derecha, con la zurda, con la cabeza, que ya sabió también marcarle al Inter en la conferencia, en Europa League, con el Frankfurt. Es un tipo que también para mí tiene mucha personalidad y que tiene para mí talento. Si el Milan logra recuperar un 50% del Jovic del Frankfurt, yo creo que puede ser un grandísimo jugador y que para mí va a sorprender. Esa es digamos que mi predicción. Luego ponemos a Musa, uno de los primeros TUM de este momento que hablamos. 20 millones, llegó desde Valencia. Para mí el menos, tal vez el que menos revuelo ha hecho, como que lo hemos pagado bastante y digamos que la gente lo habla poco, lo comenta poco. Yo creo que también porque muy poca gente lo conoce. O sea, yo por ejemplo, sincero, no me veo nunca los partidos de Valencia, y me lo he visto al Musa alguna vez en el Mundial, por ejemplo, pero no me fijé en él como para decir que lo conocía muy bien. Y bueno, lo que hemos visto hasta ahora en el Milan a mí me ha gustado, que ha sido igualmente muy poco. Hay que también ver si va a estar siendo titular, pero tiene pinta que no, porque Crunch ha dicho Pioli que es un titular, al igual que Reinders, obviamente, y que Loftus-Cheek. Así que a ver qué pasará con Musa y cuál es la idea del equipo, porque se pagó bastante por él. Pero bueno, obviamente el Milan tuvo muchas bajas en el medio campo, y es tal vez el que más me deja dudas a día de hoy, no por la calidad de jugador, sino por la idea que el Milan tenga para usarle en el equipo, ya que pues por ahora no se le ve con demasiado espacio, inclusive se le ve a Tommy Povega por delante de él. Luego tenemos por ejemplo ya los fichajes que para mí sí me causan bastante hype. Por ejemplo, vamos con uno que me encanta, Tijani Reinders, el Power Rangers, llegando desde Holanda. Un tipo que, bueno gente, para mí que ha sido un fichaje 10 de 10, o sea, súper barato para lo bueno que es el jugador. No lo conocía, pero ya tenía la sensación de que era muy bueno por los videos que vi, por el perfil, porque también se hablaba muy bien de él en Holanda. Y pues bueno, obviamente fueron 2 partidos para verle y ya enamorarse de su calidad, de su conducción, de su fluidez en el fútbol, de su juego asociativo. Y creo que es un tipo que probablemente el Milan, si quiere hacerlo, esperemos que no, en dos temporadas lo venden por 100 millones. O sea, es el típico que tiene para mí ese potencial y que obviamente a día de hoy alguno dirá, Pipo, es una locura. Pero bueno, creo que también nadie fuese pensado que el Milan le iban a llegar a 80 por Tonali cuando estaba jugando horrible hace 3 años. Creo que al final es un jugador que para mí ha llegado con muchos galones, que ya está siendo clave del equipo y pieza fundamental, y que para mí con el tema de mostrarse en el grupo de la muerte de la Champions y todo esto va a ganar mucho auge, y obviamente pues espero que se quede en el Milan y que brille con nosotros. Tenemos también por ejemplo otra llave que me encantó, de las que más me criticaron, de decir, no Pipo, ¿cómo lo banca si este es un muertazo, 2 goles, 1 gol, que hizo menos que Brahim, no sé qué? Bueno, Christian Pulisic, gente, ya se ha hecho ídolo de la afición del Milan, ya lleva 2 goles, el tipo ha sabido callar las críticas muy rápido, y obviamente no para mí era tan complicado saber que esto iba a pasar. Un tipo que brilló en el Dortmund, que también
vivió en Chelsea los primeros años, que es el capitán indiscutido de Estados Unidos y que lo fue también en el Mundial, brillando tan bien. Y, o sea, era obvio que un fichaje así, para mí que iba a ir bien. Un tipo hiper talentoso, con gran, para mí, carisma como futbolista. Y bueno, lo demostró y, gente, es un fichajazo también por el precio que se hizo. Como siempre el Milan, en teoría, como algunos dicen, llevándose las sobras del Chelsea, que para mí son sobras de oro, o más que decir sobras, son estupideces de la dirigencia del Chelsea, que vemos que es un desastre, que gasta y gasta y no llega a los resultados que quiere, y que también descartan como que los jugadores fueran nada. Y pues bueno, el Milan aprovecha la oportunidad, más que llevarse un descarte, y se trae un jugador para mí de gran nivel. Otro que también llegó del Chelsea es Loftus-Cheek, uno para mí de los que más me generaba dudas, porque en su día aún estaba la posibilidad de Milinkovic cuando se hablaba de Loftus, que Maldini quería uno no sé qué, que después hubo el cambio. Y a ver, cuando llegó me dejaba dudas, porque es un tipo que ha sido muy irregular y que también tiene ya una edad avanzada, tiene 27 si no me recuerdo, tampoco es tan joven. Pero, claro, o sea, lo conocía a Loftus, es un tipo que tiene mucho talento, un gran físico, pero era irregular. Y en el Milan, pues ha llegado y ya se ha ganado bastante, para mí, nuestro respeto, y creo que lo va a hacer muy bien, la verdad. Lo está haciendo muy bien y me contenta porque tiene todo para hacerlo. La verdad que nada más hace falta ser más correcto a la hora de tomar decisiones, pero creo que es un tipo que tiene todas las bases para poder ser un crack, y que para mí, como se va pintando la cosa, lo va a lograr al final. Y bueno, tenemos también la llegada de, por ejemplo, uno muy aclamado, como por ejemplo el señor Chukwueze. El Chuku, que fue el que más celebré. Lo tenía muy bien visto, obviamente, porque sí que me he visto el Villarreal en Champions y tal, los partidos contra el Madrid o el Barça. Y bueno, justamente aquel contra el Madrid se reventó a Nacho, fue un partidazo de él. Hizo una gran temporada y bueno, un precio para mí muy justo, un jugador que seguramente en Premier te lo pagaban por mucho más. Y hasta ahora está siendo el que tal vez más está desilusionando. Igual falta mucho por ver acá la temporada, pero también porque no ha tenido espacio. Eso también está complicado por el tema de que Pulisic está jugando siempre y todo esto. Y bueno, esperemos que Pioli le encuentre el lugar, porque para mí es un jugadorazo que tiene que rendir y que tiene que jugar, y veremos cómo será. Lo bueno es que este año no juega la gente que queremos. Y eso que nos sobra jugadores, como que tenemos muchas más alternativas, lo que no teníamos para mí la temporada pasada, mucho más recambio, y es lindo tener este tipo de problemas de saber quién va a jugar, de querer que juegue uno o otro, y no de que celebras que uno no juegue, como por ejemplo pasaba el año pasado cuando entraba Mesías o Salemaker, que al final siempre estaban en esas guerras en el Milan. Y por último también tenemos por ejemplo al señor Noah Okafor. Noah, que para mí es un fichaje con mucho estilo, tiene mucho flow el suizo, y bueno, es un tipo que a mí me gusta bastante. Es un tipo que para mí, bueno, recordamos aquel partido que reventó a Kalulu y lo dejó en el piso reventado, y que ha tenido ya un par de buenos partidos con el Milan. Para mí un precio muy bueno, es el típico que, gente, yo creo que Noah Okafor, una buena temporada te vale 40 millones, es joven, con regate, con gol, con, digamos que buen carácter y con carisma, ya ha sabido brillar en Champions, y para mí por las cifras es un fichajazo, solamente 14 milloncitos. El Milan para mí que es una gran operación, ya también tenía tiempo hablada, pues de Okafor se habla desde hace meses, o inclusive hasta años, porque yo me acuerdo que ya en septiembre se comentó de Okafor el año pasado. Y pues bueno, le deseo lo mejor, creo que es un jugador que lo va a hacer muy bien en el Milan, y me parece también un gran acierto, también porque es un perfil muy parecido a Rebic, de que puedes jugar por la banda izquierda y de 9, y te cumple dos funciones, que al final te cubre esa baja que dejó el croata a nivel de posición. Y ahora sí el último, que es el Che, el argentino Pellegrino, que también fue uno de los que más pasó por debajo de la mesa, por el tema de que, bueno, no mucha gente, sino nadie en Italia, o poco, se ve en la liga argentina, sobre todo de equipos como Platense, este tipo de cosas. A lo mejor un Boca o River sí, pero un Platense muy poca gente se lo ve, siendo sinceros. Y a mí la verdad que no lo conozco en absoluto, pero confío muchísimo. Fichaje muy al estilo Chua, de pagar 3, 4, 5 millones, y que luego para mí puede explotar muchísimo. Para mí ya pasó con Chua, ya pasó con Kalulu, y tengo la fe que en el Milan haya acertado otra vez con Pellegrino, y que cosa de 4 meses sea titular. Aparte argentino, con la sangre de luchador, de tipo con garra, pues espero que lo pueda hacer, y que a día de hoy, con el mal nivel de Tomori regularmente, me gustaría que un tipo como Pellegrino se pueda hacer con el lugar, ojalá desde la temporada. Y bueno, muchos fichajes, muchas salidas, ha sido un mercado muy intenso. Vamos a dar una opinión general. Para mí que el Milan comenzó con mucha turbulencia, la salida de Maldini,
la salida de Tonali, la salida de Ibra, lo que ha pasado también con Berlusconi. Fue un periodo horrible de esas 2 semanas y nunca esperamos que todo cambiara tantísimo y que inclusive comenzó el Red Beer Out, todo el mundo ahí muy molesto. Yo también estuve parte de esto porque me tocaron a una cifra sensible como Sandro, pero claramente luego demostraron que el mercado se hizo bien para mí y muchas operaciones muy buenas. Tampoco creo que hay una operación que digas hay muchas chances de que vaya mal, una al estilo por ejemplo CDK, sino más bien todos fueron fichajes de 20 millones o menos, o algunos gratis, y que para mí muy rara vez de estas pueda salir muy mal, de que sea un problema futuro. Creo que para mí han hecho una gran movida. Por ejemplo, si hablamos del tema salario, que no lo hemos tocado porque es un tema también muy profundo, pero para tocarlo por encima, el Milan la temporada pasada pagaba por salarios a los jugadores con los impuestos un poco más de 90 millones, y este año con ya los fichajes hechos y con las salidas hechas se paga 90 millones clavados, así que la diferencia es ninguna, es casi que lo mismo, pero con un equipo mucho mejor, con una diferencia de que tienes ahora a un Chukwueze y Pulisic en vez de Mesías y Salemaker, a una diferencia de que tienes por ejemplo un gran recambio para cuando esté ya Benacer, que es Krunic, para Reinders, que es Musa, para Loftus-Cheek, que puede ser un Adli o un mismísimo Povega. Tienes otro central muy joven, has traído a gente que tiene una mejor actualidad, como por ejemplo Okafor, para tomar el lugar de Rebic. El Milan para mí que ha hecho un gran mercado, no ha sido perfecto, por ejemplo la llegada de Taremi ha sido increíble para darle un gran nivel al ataque ya inmediato, pero también para mí Jovic es una apuesta que tiene mucho que ganar y casi que nada que perder, así que creo que aparte de eso, el Milan ya con Benacer tiene un 11 de lujo y estoy muy contento, así que yo le daría al mercado, a ver, no le puedo dar 10 porque lo de Sandro, más allá de que lo hayan vendido por 1000 millones si quieres, siempre me va a doler, porque es un jugador que es especial, por lo cual ya eso me duele, por más de que fue el sacrificado y el que al final puso la base para ese gran mercado. Yo diría que lo de Pulisic fue muy bueno, lo de Loftus para mí fue muy bueno, lo de Chukwueze, lo de Okafor, lo de Jovic también confío bastante, lo de Reinders, creo que Milan ha hecho grandes fichajes, así que diría que el mercado para mí del Milan es de un 8.5, ha sido para mí muy bueno. Creo que no le doy más porque lo de Sandro le quita un 0.5, nada más por el hecho de venderle. Y porque creo que nos faltó a lo mejor allá de hoy un 5, aunque estaba jugando bien Krunic, creo que era para mí una buena movida. Y a lo mejor un 9 un poco más confiable, aunque yo también confío en Joyce, por lo cual tampoco le bajo mucho la puntuación por esto. Y poco más, creo que ha sido para mí un gran mercado. Alguno a lo mejor dirá, no Pipo, pero el Milan no trajo a un jugador mejor que Calabria. Y bueno gente, también hay que entender que es un mercado de mucho gasto, de más de 100 millones. Y que obviamente eso se va a hacer para mí la temporada que viene. A lo mejor el Milan ya, por lo que se habla, va a fichar a un delantero de 60 millones, como por ejemplo Jonathan David, y a lo mejor traer el gran reemplazo de Calabria, por ejemplo un Frimpong o un tipo de este tipo de nivel. Veremos qué pasará. Díganme ustedes en los comentarios qué les ha parecido este video, claramente que le he puesto mucho trabajo. Y también pues el mercado del Milan, si estás contento, feliz y confías en el equipo. Hasta ahora hemos comenzado bien, somos ahora mismo líderes de la Serie A con 9 puntos total de lo que se podía conseguir junto al Inter. Y bueno, veremos cómo va el futuro y esperemos que al ver este video en 2-3 años digamos, guau, qué mercado increíble que nos hizo cambiar la historia y comenzar un camino de muchos triunfos. Se les quiere mucho, nos vemos como siempre aquí en un nuevo video, señores, en Pipo York.